Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Experiencias DUA, este programa donde conversamos sobre educación inclusiva, hablamos sobre diseño universal para el aprendizaje, vemos otras temáticas también y nos juntamos a conversar con amigos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar desde la perspectiva del DUA y de la educación inclusiva, tratando de llevarnos un poquitito más hacia el lado de la educación alternativa. Y para eso estoy invitando hoy a mi amigo Felipe Espinosa. Él es padre, es compositor, es guía Montessori, docente Montessori Sin Fronteras y es director de Peumayén Montessori, una comunidad educativa que está ubicada en la comuna de La Cisterna, acá en Santiago, Chile, y además es presidente de la Asociación Chilena de Educación Alternativa. ¿Cómo estás, Felipe? Qué gusto verte. Con Felipe nos conocemos hace ya varios años, así que hago esa aclaración. Pero nada, ¿cómo estáis? Tanto tiempo, Felipe, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, bien aquí, Bori. Qué bueno que hiciste esa aclaración, porque si de repente estamos en mucha confianza y se nos escapa algo, algún chilenismo, Exacto, exacto. que estamos en Sí, confianza. Pero muy bien, muy sí. feliz de acompañarle y de participar con el trabajo que ustedes hacen ahí en Fellow Group y en el DUA, con el Muchas DUA. gracias a ti por aceptar la invitación, Felipe. Conversar ahí de varios temas. Bueno, probablemente nos cuentes un poquito la experiencia que has tenido en todos tus ámbitos de vida, pero me gustaría partir por cómo uno llega, porque uno tiene distintas formas en que llega al sistema educativo. Muchas veces uno estudia otras carreras, ¿cierto? O hay temas familiares, o uno decide efectivamente estudiar algo que vaya en esa línea. Y Claro, creo que va un poco por ese lado la primera pregunta. ¿Cómo llegas sí. tú a una mirada tan importante como la que tienes tú, tan clara en relación a la educación inclusiva, cómo se alinea con el diseño universal para el aprendizaje, y quizás vincularlo con estas temáticas o esta formación que tú llevas en Montessori? Así que cuéntanos un poquito Claro, cómo llegas ahí. claro, mira, a ver, voy a tratar de irme para atrás, pero para no alargarme tanto. Yo creo que yo nunca pensé en ser profe. Al contrario, Perfecto. desde muy chico me dediqué a la música. Profesionalmente opté ya en la universidad, digamos, a pesar de que estudiaba digamos, constantemente, paralelamente, pero por ahí a los 18, 20 años opté, digamos, por profesionalizarme en ese área. Perfecto. Y siempre, bueno, tú sabes de que la música, uno de los elementos para sobrevivir es el tema de hacer clases, pues, o sea, es importante. Al menos acá en Chile, Y sí. al menos acá en Chile. Al menos acá en Entonces Chile, sí. siempre le hice el quite. Trabajé, por supuesto, lo hice, pero siempre pensando en la educación superior. Entonces ahí hice clases en la escuela moderna, de composición, clases particulares de bajo, y, pero siempre alejado y nunca se me pasó por la mente trabajar en un sistema escolar. Perfecto. ¿No? No porque haya tenido una mala experiencia, no me traía nomás, ¿no? Pero resulta que, bueno, conocí la metodología Montessori, siempre estuvo ligada porque familiarmente Roxana, con quien trabajamos, tú conoces, ¿cierto? Juntos, ella es guía hace muchos años, pero cuando empezó el proyecto del Puma lo conocí o lo vi digamos, ahí en directo y vi lo que Claro. significaba y la diferencia que existía entre una metodología como Montessori y una metodología tradicional, digamos, o la visión tradicional que uno, ¿no es cierto?, el paradigma que tenemos ahí construido, ¿no es cierto?, Que en fue la nuestra cultura. experiencia que tuviste tú, ¿cierto? Que tuve Y tú, yo. claro, exacto, sí, de veras, Sí, claro, que súper tradicional, sí, 45 hombres sentados en la misma sala, ¿no es cierto?, todos mirando para adelante, claro. religioso, ¿cachai? Como te digo, no lo critico, pero en el fondo era una experiencia que yo no me sentía cómodo en ese lugar, pues, digamos, Exacto. yo en ese rol de profesor. Y Y bueno, y ahí conocí, vale la pena aclarar que uno no es que esté en contra del sistema educativo tradicional, lo que pasa es que ese por sirve para supuesto, algunas personas. exacto, exacto, sí, Eso. exacto, sí, absolutamente. Y ahí voy a acelerar un poquito y me voy a llevar a la reflexión, que creo que es importante. Porque claro, Montessori, bueno, ahí conocí Montessori, ahí me metí a Montessori, empecé a trabajar Perfecto. en Montessori,
y ahí empecé a estudiar, en el fondo, a meterme en este modelo educativo alternativo, alterativo, transformador, ¿no es cierto? Claro, Que es este otro paradigma, ¿no es cierto? Pero fíjate que, porque Montessori, nosotros siempre señalamos de que Montessori es un espacio universal. claro. Y de alguna forma siempre, bueno, es inclusivo por definición, pero también en algún momento, hasta que, y aquí hago el pie y les doy las gracias, también cuando conocí, digamos, DUA y cuando conocí a usted específicamente, también entendí de que eh, el diseño universal tenía un componente muy importante, que era Mm, que la persona, el chico o la chica que estaba ahí, es quien define o establece o comunica cuáles son sus barreras. ¿No es cierto? claro. Montessori es muy inclusivo, sí, es un sistema súper inclusivo, pero también es un sistema que si de alguna forma no actualiza o no pone consciente lo que es DUA, Mm, también se transforma en este paradigma externo que establece cuáles y cómo son las barreras, ¿no es cierto? claro. Entonces, ahí hubo un cambio, yo creo que bien importante en mi concepción de la mirada educativa. ¿Ah? Porque, claro, como te digo, consideramos, lo creo, que si uno compara Montessori o muchos procesos de educación alternativa, claro, evidentemente son más amigables, son más amorosos, son más respetuosos, Mm, pero no basta con mm. eso. O sea, hay que tener una actitud de escucha, de observación, de consulta. De ir Que eso, evaluando. exacto, que eso, y cambiar el foco, po, cambiar el foco, Claro. de que no es uno como proyecto educativo, no es uno como docente o como escuela, quien en el fondo no pone las reglas, pero sí quien en el fondo, quien establece, o, digamos, cuáles son barreras y quiénes no. Po. Claro, ¿Mm? claro. Es bien interesante la mirada, ¿cierto? De alguna forma, efectivamente uno cuando profundiza un poco, incluso ni siquiera profundizando tanto, tratando de explorar de qué se trata, por ejemplo, la propuesta que entrega Montessori, uno se da cuenta que efectivamente es una propuesta que es muy flexible, que desarrolla mucho la autonomía, que es uno de los ejes críticos para poder hablar desde la perspectiva del diseño universal para el aprendizaje. Pero efectivamente, cuando tú profundizas en esto, es muy importante cómo la metodología no come a la mirada más amplia, que es la que se espera finalmente, que los estudiantes aprendan, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante ese proceso reflexivo que se hace de por medio, o sea, como en un sistema ya altamente flexible, que es muy vinculante en términos de la autonomía, de todas maneras uno siempre tiene que tener esta mirada de la evaluación, de la Exacto, iteración, para poder ir claro. generando un poquitito más, ir adaptándose Sí, a la necesidad del claro, lo estudiante. que pasa es que yo creo ahí, Boris, que en el fondo, haciendo justicia también, porque esto no es, o sea, por favor, ojalá que, digamos, o sea, esta conversación yo no la hago con juicio de valor, Por supuesto. solo intento de que, digamos, de que podamos hacer reflexión, ¿no es cierto? De generar, ojalá que en alguien podamos hacer reflexión y puche que nos sentiremos bien con eso. Pero lo que Mm, voy yo es que, claro, eh, si nosotros no realizamos trabajo en el cual nosotros incorporemos, validemos, encarnemos, ¿no es cierto?, ese concepto DUA, mm, que en el fondo que el tema es el diseño. DUA tiene claro, una mirada atrás, tiene una claro, filosofía, ¿no es cierto?, claro. que es esta filosofía de que de dejar aparecer, estando un poquito maturana también, ¿cachai? O sea, donde podemos acompañarlo perfectamente. Eh, claro, o sea, caemos en lo mismo. Entonces, Montessori es implementado por personas. Claro. Y muchas veces caemos en que la metodología Montessori, que es maravillosa, yo la considero un éxito, pero Sin no se duda. resume a eso, ¿no es cierto? Mm, Es una filosofía que está atrás. Entonces, si yo puedo tener un ambiente muy Montessori, muy metodológicamente hablando Montessori, pero sigo sin observar o sin escuchar las barreras mm, que los niños y las niñas, el presente, ¿no es cierto?, que las personas, en el fondo, me están planteando, ¿okay? eh, caigo en lo mismo. claro. Claro, el diseño de Montessori es seguir al niño,
Ella no estaba en un lenguaje, ¿no es cierto?, digamos, inclusivo, pero es niño y la niña, Claro, ¿no es cierto?, seguir al ser. claro, Y eso implica, obviamente, tomar otro rol. Y ese es el claro. paradigma que yo creo que Dúa y que Montessori en su origen y en muchas escuelas Montessori está presente. ¿Mm? Sí, sí. De todas maneras, por ahí va un poco esta mirada de cómo vamos tratando de ir ajustando las... O sea, cómo salir un poco de los sistemas rígidos, que yo creo que ese es un poco lo Exacto. que... Uno va Sí. buscando estructuras porque uno tiene que estructurar cierto pensamiento, tiene que estructurar formas de trabajar, necesita crear cierto orden. Sin embargo, muchas veces estos andamios que uno va creando, Mm, en algunas ocasiones, para hacer así como una analogía, estos sí. andamios muchas veces van estructurando tanto las cosas que finalmente se rigidizan e impiden que los estudiantes, los niños, las niñas, dentro de sus propios procesos, vayan teniendo la flexibilidad que requieren para Exacto. generar la autonomía que se busca. Eso es un poco lo que se Claro. trata de evitar. Exacto. Pero esa autonomía va a ser distinta para ti, va a ser distinta para mí, va a ser distinta para todos. O sea, todos vamos a Claramente. tener una autonomía por las necesidades que es nuestra, digamos. Entonces, claro, la estandarización facilita mucho nuestro trabajo, evidentemente, sí. Claro. Y hay cosas que evidentemente también se deben estandarizar o que en el fondo es necesario también. Exacto. Pero, pero a lo menos yo creo que en un espacio educativo o en un espacio, entendiendo la educación como un desarrollo integral, ¿no es cierto? Por supuesto, si hablamos de instrucción, el que entenderá, entenderá, y el que Exacto. no, bien, vaya a buscar otro lado. Eso, si alguien quiere, perdón, quiere desarrollarse en ese modelo, bueno, será su decisión. Claro. Pero en aquellos espacios donde de alguna forma existe o hay esta conciencia o esta mirada, claro, lo principal es dejar aparecer eso. Y eso Exacto. se genera principalmente estableciendo confianzas, Mm. ¿no es cierto? Hay un rol sumamente importante de los adultos que están ahí en el trabajo diario. eh, lo lleva Montessori. Por ejemplo, en Montessori siempre se trabaja con dos guías en cada Claro. salón. Claro. Y ese ejercicio de trabajar con dos guías, a lo mejor podríamos pensar lo que es por disciplina, es por acompañamiento, pero principalmente es por que exista siempre a lo menos dos miradas de un hecho. ¿Te fijas? Claro. Porque claro, lo que yo observo, como lo que observa otro, juntos construyen y en el diálogo, en la conversación, ¿no es cierto?, construyen un poco la realidad. Claro. Y ese espacio de confianza, ese espacio emocional que se establece es donde de alguna forma pueden dejar aparecer estas barreras, como te digo, desde lo que los niños y las niñas necesitan y por supuesto lo que es evidente. Claro. Porque hay barreras que son evidentes y Mm. que generalmente mientras más evidentes son, restrictivas. Claro. Pero también hay barreras que no son tan evidentes. ¿Sí? Exacto. Y ahí es donde está el trabajo, donde está el trabajo, de incluir ambas, o todas, o las Exacto, más posibles. exacto. ¿Mm? Oye, bien interesante esta perspectiva que entrega Montessori desde la perspectiva de estas dos miradas, ¿cierto? Hay Mm. un componente biológico atrás que claramente te da esa visión. La biología ha hecho que la gran parte de los seres vivos, los seres humanos, ¿cierto? Seres vivos en general tengan dos ojos, tengan un par de ojos, ¿cierto? Un par de orejas, ¿cierto? Porque eso te permite tener audición más perimetral, ¿cierto? Permita Claro, tener una visión tridimensional. Y llevándolo también a otra analogía, uno piensa en esta mirada de tener dos visiones que permitan tener las dos caras de la moneda. mm, Porque lo que hay en una cara es una realidad y lo que está en la otra cara es otra realidad completamente distinta. Entonces, claro. es tan necesario esa complementariedad que finalmente le da una herramienta muy potente cuando se puede utilizar y cuando se quiere utilizar, cuando se intenciona de esa forma. Exacto, cuando se intenciona, cuando se quiere, como dice, sí, 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 disculpa, te interrumpí, pero claro, yo creo que diste la clave, cuando se quiere utilizar. Mm, Hay veces que no queremos utilizarla, tal vez porque no podemos,
porque nuestra construcción, en el fondo, no nos permite acercarnos a esa, porque estamos en un sistema en el que también no es muy amigable en torno a eso, claro. porque también implica recursos, no solo recursos humanos, sino que también recursos económicos. Eh, pero también yo creo que es importante ese concepto de cuando él quiere, porque a lo mejor, y aquí lo planteo desde la educación alternativa, desde la educación, ¿no es cierto?, que muchas veces es criticada como educación de élite, porque hay pago, ¿no es Claro, cierto?, son valores altos, que eso es cierto. Ahora, ¿por qué se produce eso? Podríamos hablar mucho rato de eso, pero en el exacto. fondo, cuando yo a lo menos tengo una actitud donde demuestro que tu barrera, ¿no es cierto?, yo la observé y conversamos y juntos buscamos una solución, ¿no es cierto? O sea, yo me hago parte, te hago parte del... ahí ya basta con querer. O sea, Claro, claro, ahí claro. creo yo tengo la suerte de que mis barreras en el fondo son ocultas, no tengo, más allá de mis lentes, que es bastante común, ¿no es cierto? Pero en el fondo, la mayoría de nosotros tenemos las barreras ocultas. Claro. Pero imagino yo, me pongo en el caso de que si yo soy parte de la solución de mi problema o yo entrego las dinámicas, voy a generar una relación distinta. Claro, Y al generar claro. esa relación distinta, obviamente voy a sentirme más cómodo, Mm, logre, digamos, resolver en 100% o no, pero voy a claro, estar inserto y me voy a sentir escuchado, ¿no es cierto? exacto. ¿No? Voy a sentir de que soy parte. Mm. Y eso es gana. Eso creo yo, es solo ganas. ¿Sí? Y ahí vuelvo a poner el punto, ¿cierto? ¿Cómo está este desarrollo de la autonomía? Tú estás hablando abiertamente, ¿cierto?, de personas que el sistema educativo tradicional no ha sido un facilitador, sino que ha sido realmente una barrera en la cual la misma persona, el mismo estudiante, detecta dónde está ese punto y encuentra en estos otros sistemas educativos. Incluso podría encontrarlo también en un sistema educativo tradicional, Por pero supuesto. encuentra un partner dentro de este sistema, de este entramado, para que pueda ir desarrollando estrategias, pueda ir desarrollando formas de poder ir eliminando esas barreras. Y ahí hay un punto que es súper importante porque no solamente habla de el proceso formativo de las personas, sino que también habla de una construcción de una estructura de sociedad, de colaboración, de elementos que ahora entran en un ámbito valórico además mucho más potente que lo que hemos visto nosotros como sistema educativo. El sistema educativo Claro, hasta el momento ha sido reconocido como el lugar donde obtienes un certificado. exacto. ¿Y cómo Sí. transformamos ahora eso a un laboratorio de sociedad, y no solo laboratorio, sino que también una construcción de sociedad distinta a partir de ese punto? Creo que es un Exacto. punto súper potente que estáis colocando acá, Felipe. Claro, o sea, nuestro sistema educativo está basado, o en el fondo, es una actividad productiva. Es una actividad productiva. Claro, ¿Cachai? claro. Y como toda actividad productiva, se necesita minimizar los recursos, o sea, minimizar, digamos, Los gastos, ¿cierto? maximizar Mm, ganancias, ¿no es cierto? claro. Disminuir costos. Mm, Eh, y claro, se alejó. Mira, bueno, por supuesto tú sabes, lo hemos conversado, yo soy bien crítico con el modelo, ¿no es cierto?, industrial educativo, pero también valoro de que en algún momento a lo mejor sirvió, en algún momento se necesitó. ¿Ah? O claro, sea, el, hace 100 años, ¿no es cierto?, Chile, ciento y algo años, por ejemplo, Pedro y Orceda, ¿no es cierto?, parte con el Estado, digamos, la instrucción obligatoria. claro. Y claro, a lo mejor en ese momento era, y claro, sin duda, permitió muchísimas cosas. Ahora tú das un Claro. punto súper importante. Es hoy día la verdad, la misma sociedad la que hoy día estamos y Claro. que necesitamos ese mismo modelo. Mm, Yo soy un convencido de que no. ¿Cachai? claro. Entonces, claro, eh, hoy día el trabajo colaborativo es esencial. Mm, Eh, Fíjate que con nosotros, digamos, con los seres humanos, con la humanidad, pasa una cosa un poco paradójica, ¿no es cierto? Eh, todos los demás seres de nuestro ambiente, de nuestro mundo, de nuestra tierra, ¿no es cierto?, están al servicio de los.
Con el Claro, servicio me refiero de que son parte de una cadena, ¿no es cierto? Una claro, cadena de alimentación, una cadena donde cualquiera que falte afecta, ¿no? Bueno, eso pasa con todos los seres vivos, excepto con... claro, ¿Por qué? Porque si nosotros desaparecemos, digamos, de hoy día de la la Tierra va a seguir, incluso a lo mejor se va a mejorar, ¿cachai? claro, claro, Eh, claro, y ese concepto de social, de desarrollo social, donde los seres humanos estamos al servicio de la colaboración, claro, es un cambio paradigmático. Pero esa claro, colaboración no es una colaboración impuesta, es una colaboración que nace desde cada ser, cada persona, para que tenga validez. Porque si yo te voy a imponer cómo tú tienes que, digamos, colaborar, eso no es colaboración, es claro, servidumbre. claro, exacto. Eh, Mira, quiero que además de eso, ya llevamos un rato bien interesante conversando, me gustaría que nos contaras un poquito sobre la Asociación Chilena de Educación Alternativa. Creo que es un punto súper interesante para poder también profundizar desde esta perspectiva que nosotros hemos tratado de ir desarrollando, pero que además probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando puedan encontrar interesante, puedan de alguna forma ver de qué se trata. Entonces, que nos cuentes ahí en qué están, qué es lo que han Claro. hecho, cómo contactarse. Sí, mira, lo más fácil es ingresar a la página edualternativa.cl Perfecto, o a la página de Facebook de la Asociación Chilena de Educación Alternativa. perfecto. Que va Eh, a estar ahí disponible en las redes sociales para que lo puedan revisar, donde estén Perfecto. viendo, ¿cierto? Va a estar Claro. ahí en el Y YouTube, mira, todo eso. esto nace de una necesidad. A ver, la educación alternativa en Chile tiene muchísimos. Hay espacios educativos que tienen 30, 40 años de educación alternativa. ¿Ya? Perfecto. Y la educación alternativa, como está concebida por el sistema, son aquellos proyectos que no están reconocidos por el Estado. ¿Ya? Perfecto. Eh, Aquí en Chile, por lo menos, estoy hablando del sistema educativo chileno. ¿Ya? Claro. Eh, y eso, de alguna forma, establecía que la autonomía de cada proyecto, ¿no? Había atomizado de alguna forma el desarrollo de la educación alternativa, por lo tanto, habían problemas de financiamiento, habían problemas de gestión, hay problemas de varias cosas que con la asociación no se resuelve, puesto que no. Sí, Pero la asociación lo que ha permitido es ir avanzando y entendiendo de que este trabajo colaborativo del que estamos hablando, o este modelo social, no es, digamos, no se soluciona arreglándosela por cada uno por su lado, sino que claro. construyendo una comunidad y construyendo espacios de diálogo y reflexión. Y principalmente hoy en día el trabajo ha sido ese, convocar a movimientos, filosofías educativas muy variadas, como Reggio Emilia, o sea, hay espacios, no sé, por Montessori, Waldorf, Perfecto. ecosistémico, holístico. Hay una cantidad de recursos, digamos, muchísima, y la asociación lo que trata de buscar un poco es visibilizar eso, de que hay otras Perfecto. formas de realizar las cosas, hay otras formas bueno, la educación alternativa generalmente se cataloga como más inclusiva, ¿no es cierto?, Perfecto. que la educación tradicional. Principalmente porque ponemos menos barreras, al parecer, o tenemos Claro. menos barreras que el Da sistema, ¿no es más cierto?, flexibilidad, además. hay más flexibilidad. Pero aún así, como te digo, es importante hacer esta reflexión de la cual hemos hablado bastante hoy día, eh, pero es un espacio sin duda que ofrece mayores libertades y mayor flexibilidad a las familias. ¿Mm? Perfecto. Y con la educación alternativa me refiero a los espacios no formales, a los espacios educativos, también a aquellas familias que, por ejemplo, sus hijos estudian en casa, hacen educación en el hogar, o homeschooling, ¿no es cierto?, que también son un elemento educativo importante en nuestra sociedad. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Súper interesante lo que están haciendo. Ojalá que se puedan ir informando las distintas instituciones, que los padres también que tienen de repente algunas consultas puedan también ir llegando a ese espacio y que también agrupen una gran cantidad de instituciones que efectivamente necesitan
por lo menos Exacto. tener ese espacio de conversación, ese espacio de ir preguntando, oye, ¿cómo lo has hecho? Creo que esos son elementos que son súper Exacto. potentes para poder Compartir desarrollar. experiencia, mira, y aquí para cerrar un poquito, cuando uno se sale un poco del camino, me imagino que tú lo viviste Sí, y lo has visto, cuando uno se sale un poco del camino te empiezan los cuestionamientos y empieza la comparación, empieza como padres también, de alguna forma, cuando nos salimos del camino educativo y empezamos a comparar, nos empieza a venir la presión de que, bueno, están aprendiendo los niños, están aprendiendo, ¿no es cierto? claro, ¿Por qué? Porque más allá de que el sistema educativo es rígido, tenemos una cultura, ¿no es cierto?, establecida en eso. O sea, no, claro. para hacer un cambio necesitamos, más allá del sistema, es cambiar un poquito nuestra culturización. Pero lo que voy yo, de que, claro, existe mucha soledad en ese camino. Y Claro, bueno, nos hemos dado cuenta al pasar el tiempo de que somos varios los locos y locas que no hemos salido. claro. Y eso, es Mm, juntarse para reconocerla, para compartir, para hacer un apoyo, porque es una máquina importante, buena o mm, mala, pero es en el fondo, casi el 90 y algo por ciento de la familia estudian en la educación tradicional. claro. Entonces eso hace de que sean minimizados, sean marginalizados, y bueno, estamos en contra, sobre todo en el modelo de sociedad que hoy día se quiere construir, ¿no es cierto? Más Exacto. inclusiva, donde la inclusión en el fondo no sea una herramienta, a ver cómo podríamos decirlo, no tenga que haber, no sea un ítem, sino que Claro. sea dentro de un concepto, ¿no es cierto? Es que sea la base del sistema educativo, ¿cierto? Exacto. Y de la sociedad. Y ahí muy importante lo que nos estás mencionando, Felipe, de todas maneras, todos estos elementos para poder ir profundizando en relación a esto. Yo me acordaba que estaba Mm, conversando hace unos días atrás, en el otro programa que tenemos, ese va solamente por podcast, que es Mundo Duda. Yo hablaba con ya, Juan Gallardo, que es un amigo nuestro que trabaja en Estados Unidos, español, profesor, y con la Pame Yáñez, que probablemente tú la conozcas, y varias de las personas que nos ya, siguen sí, sí, también sí. pueden conocerla. Ya. Y hablábamos sobre la variabilidad, pero del docente, ya no desde la perspectiva del estudiante, ¿cierto? Que Mm, claramente el sistema educativo debe centrarse en el estudiante. Sin embargo, cada una de los focos que se hacen cuando uno entrega educación, uno como facilitador, guía, docente, rol que sea, uno le coloca su propio sello. exacto. Y eso es altamente importante también, o sea, ¿cómo hacemos que se entregue de todas maneras una educación de calidad, pero que tenga el sello de Felipe, que tenga el sello de Boris, que tenga el sello de quien sea, ¿cierto? Para Mm, poder ir entregando estas cosas. Yo les decía, por ejemplo, que a mí me gusta mucho la música y por tanto yo soy muy melómano para poder hacer las actividades. Entonces, los que se meten a alguna clase mía van a escuchar música al principio, en la mitad, al final, ¿cierto? Tratar de tener un poco ambientado eso. claro, Y eso no es de todos. Po. Hay algunos exacto. que sí, y a algunos les gusta mi estilo de música y a otros no les gusta nada, ¿cierto? Exacto. Entonces, y Sí, pues que ahí, mm, y ahí el va, tema de la educación alternativa creo que es súper potente también. ¿Cómo claro, desarrollamos también un colectivo de personas que quieran estar insertos, que quieran tener participación dentro del sistema educativo, donde puedan hacer match con otras personas que quieren exacto. educarse en un sistema que sea distinto? Y creo que eso es súper potente. Claro, mira, como especie humana, nosotros, bueno, hoy día ya que estamos hablando de la constituyente y que nuestro trabajo de la asociación ha sido como meternos harto en eso, el derecho a la educación es algo que se menciona mucho, pero Mm, en el fondo el derecho a la educación, claro, es un derecho humano, pero también el aprendizaje es una condición humana. claro, Y claro. esa condición humana, hoy día la vemos, yo creo, atrofiada, ¿no es cierto? O la vemos distorsionada, porque hay elementos, porque hay una mirada educativa, ¿cachai? Que no sé si no puedo pelar a la autoridad o no. Sí. ¿Cómo se dice en los programas esto que lo... Ah, ya, las opiniones son la representan, opinión, claro, sí. ya. O No, sea, pero dale, sí. yo no, yo no concibo de que el ministro de Educación pueda plantear de que los niños o las niñas en un año y medio no hayan aprendido nada. No, O pues sea, no, eso es una concepción no. educativa
O sea, es un camino de donde hay una mirada clara, segregadora y atomicista, economicista de lo que es la educación. Sí. Y eso, como te digo, yo creo que para la sociedad que hoy día tenemos, o sea, reducir a que los conocimientos o que los contenidos sean el aprendizaje de la escuela es muy poco. Es absurdo y además Más que hayan perdido aprendizaje, ya ahí hay hay una concepción que, ¿no es cierto?, que no topa. Entonces, y es lamentablemente hay un despreciar modelo. además, es despreciar Dime. además el trabajo de los mismos estudiantes, menospreciar Claro, claramente sí, el trabajo de los docentes, de tantos equipos directivos que están presentes. O sea, yo he tenido conversaciones con muchas personas que tienen más trabajo que nunca. Y esto no es ver como el lugar común, ¿cierto? Yo abiertamente he conversado con personas que están trabajando en las municipalidades que están terminando a las 7, 8 de la noche todos los días su trabajo. exacto, sí. No, pues que ahí te demuestra de que es otro foco, otro Claro, foco. Y para exacto. ese foco, por suerte existe duda. Por suerte existe Claro, gente que quiere incluir y que quiere poner el ítem de la inclusión porque entienden de que en ese foco se necesitan herramientas. Yo voy por un foco donde a lo mejor no sé, puede ser mágico, puede ser utópico, bueno, pero cada uno piensa está como bien ser puede, utópico también, y por lo no, menos la está utopía, muy como bien. dice Galeano, nos hace ir caminando, ¿no es cierto?, para Sí, allá. Algo exacto, así, parafraseando. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Y ese, insisto, ese dejar aparecer tanto de los niños, de las niñas, de los adolescentes, como de los docentes, eh, un sistema que permita aparecer, eh, pucha, es el camino que tenemos que ir avanzando para desarrollar una sociedad en la que nos sintamos todos parte, si es exacto, el tema. exacto. Y el sentirse parte es que yo decido o yo manifiesto de que sí soy parte o no, no porque otra persona me va a venir a decir de que estás incluido o no. Exacto. Y ni tampoco por una transacción en la cual tú estás pagando impuestos, ¿cierto? Eres parte de la sociedad tampoco. Exacto, por Sí. supuesto, sí. Oye, ha estado súper buena la conversación, súper buena. Quiero que vayamos cerrando, pero en un mensaje, ya sea a la comunidad que tú, Mm, a la que perteneces, ¿cierto? Ya sea Peummayén o la mm. Asociación de Educación Alternativa, o a quien quiera, ¿cierto? De dejar un mensaje, un saludo, un espacio específico para que puedas hablar de una forma un poquitito más libre dentro de esta Mm. conversación que hemos tenido. Pero, estos desafíos de cierre siempre me complican, porque son muchas cosas que uno quiere decir. Sí, sí, Eh, Pucha, a ver, a la comunidad docente, porque entiendo de que, bueno, es mucha la gente que te sigue a ti, que lo sigue a ustedes y participa de los cursos SUA, entonces me gustaría generar o entregarles una reflexión que yo por lo menos con nuestro grupo de trabajo trato de estar constantemente ejercitando, que es cuando yo estoy frente a mi sala de clase, a mi salón, en Montessori, cuando estoy frente al niño o la niña, tener el tiempo de sentarme, contemplar y reflexionar a quién tengo al frente y a quién estoy educando. claro, Si estoy educando a la persona que está ahí o si estoy educando a mi niño, mi adolescente, mi yo interno, ¿cierto? claro. Esa creo que es una importante reflexión que uno como docente ojalá siempre pudiera tratar de hacerlo. Es un ejercicio Mm, importante el poder mirar desde afuera. claro, Y para el resto, porque yo creo que este cambio que propongo o que proponemos es un cambio cultural, no es solo un cambio, digamos, de sistema educativo, es un cambio cultural de claro, entender de que hay muchas formas de hacer las cosas, de que los aprendizajes son toda la vida, es un camino, no son lineales, claro. eh, y que transitamos constantemente como educandos, educadores. Yo
me siento un aprendiz adentro de cada salón, cada vez que estoy en un grupo de chicos nuevos que llega año a año, o dentro del mismo año, con todas las, sobre todo yo que trabajo con los adolescentes, las transformaciones son Sí, son de una bien semana para otra, drásticas, sí. claro, y de una semana para otra, entonces estar siempre abierto a dejar aparecer eso. Yo creo que ese concepto de que, y en eso soy muy matrístico, que es el dejar aparecer, validar al otro como legítimo otro, es esencial en el modelo educativo. Y bueno, y el modelo educativo es la consecuencia del desarrollo de nuestra sociedad, así que es el reflejo, así que, como dice la Gabriela Mistral, ¿no es cierto? La, la escuela es el reflejo, ¿no es cierto?, de la sociedad que tenemos. Exacto. Sí. Esperemos que sea así. Yo creo que fue bastante soñadora Gabriela Mistral Sí, en mencionarlo de esa forma, ¿cierto? Probablemente eh, cuesta ver todavía mucha diversidad dentro de las claro. salas de clase y todavía hay que abrir un poco Sí. más ese punto. Si no me equivoco, la Eh, frase es tal como fuere la escuela, será la nación entera. Ahí Eso es. Perfecto, Pero es perfecto. eso, o sea, es el Sí, reflejo. Nuestra escuela es el reflejo de la sociedad que tenemos. Y cuando exacto. criticamos a nuestros adolescentes, cuando criticamos la violencia, cuando criticamos muchas veces todo, cuando vemos lo malo, porque nos gusta ver lo malo de nuestra Claro sociedad que sí. para recalcarlo, no olvidemos de que educamos en eso. Educamos en la Exacto. competencia, educamos en ser mejor, educamos en competir. Oye, maravillosa la conversación hoy día, Felipe, te agradezco por el tiempo. Agradezco, Gracias a ti. agradezco también a la gente que está viéndonos, que está escuchando esta conversación. Les pido también que si quieren opinar, quieren compartir experiencias, la puedan hacer también. Tienen estos espacios en redes sociales, en el YouTube, poder compartirlo en Spotify, la conversación en el formato de podcast. En fin, tener todas estas posibilidades para poder interactuar con nosotros y para poder seguir hablando sobre esta creación de comunidades de educación inclusiva, de educación alternativa, de educación general, de como sea. La verdad es que esperamos que sea una sociedad en la cual todos puedan tener un espacio para poder seguir desarrollando. Nuevamente agradezco aquí a mi amigo Felipe por participar el día de hoy. Y nada, les mando un abrazo para poder seguir conversando y sabiendo un poco más de nuevas experiencias DUA. Un abrazo a todos.